Bueno, le damos la bienvenida nuevamente pues, a todas las personas que nos están viendo. El día de hoy queremos hacer un análisis psicológico, esta vez de una manera diferente, sobre una miniserie que está en furor en la plataforma de Netflix. Esta es Bebé Rey. Ya conocen a Laura, Hola, ¿cómo están? Sebastián y mi nombre es David, quienes estaremos el día de hoy discutiendo alrededor de pues esta temática y nos haremos diferentes preguntas, lo que nos permitirá como generar un análisis más profundo. Ujú. Entonces, Sí, sí, básicamente es eso. Sí, no, es una serie que nos han recomendado un montón. Muchas personas insistieron, yo no le había prestado atención hasta que pues ya David dijo, realmente deberíamos Mírenla. verla, Sí. mírenla. es que era justo innecesario. Sí, 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 es definitivamente súper tiene, buena. tiene muchas cositas ahí. Ujú. te atrapa un montón, ¿no? Y realmente tiene mucho material psicológico para, pues, para hacer yo creo que se presta mucho, o sea, Sí, usualmente sí, nuestros sí. análisis son muy corticos porque en realidad, pues uno a un material como esto le saca algunas cosas, pero pues hoy sí quisimos hacer un video un poco más extenso con varias preguntas que creemos que se hace la persona y que inclusive nosotros nos hicimos, ¿no? Total, sí. Yo me la vi con una persona mayor, bueno, con mi mamá. ¿Para qué? Y pues sí, creo que hay varias cosas que ella me preguntaba y que también me hacía cuestionar y pues bueno, creo que también está dentro de las preguntas orientadoras y creo que pues cualquier persona se haría al momento de verla. Entonces, chévere también como esas perspectivas que tienen otras personas frente a lo que pasa, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Empezamos con las preguntas o qué? Empecemos de una vez. Sí, de una, de una. ¿Listo? Bueno, la primera pregunta que nosotros planteamos era, que creemos que también las personas que las han visto se han planteado, es por qué Marta miente de manera tan obvia, tan insistente, y parece creer Ujú. lo que dice al hablar de sí misma, ¿no? Entonces, no sé quién quiera cómo empezar. Dos. Pues yo creo que, bueno, hay algo como básico y es el tema pues de que Marta evidentemente presenta psicosis, ¿cierto? Creo yo que pues ya entrar a la clasificación específica del tipo de psicosis, pues bueno, nos puede dar pistas también, pero pues digamos que en general la planteamos como una psicosis, en el cual pues ella está como viviendo como en una especie de fantasía y en esa fantasía pues ella es una persona como una persona ideal frente a su propio concepto, ¿no? Ella es la abogada, ella tiene los casos pues más, los mejores casos, las personas más importantes, ella tiene como un iPhone, ¿no? Es como también Ujú. el chiste de la serie, pero pues habla precisamente de este tema de su psicosis, de cómo ella quiere dar una imagen como superior a la que pues, digamos, de una manera concreta, los demás pueden ver sobre ella, ¿no? Y lo interesante es precisamente cómo a pesar de que la mentira es evidente para todos, pareciera no ser evidente para ella y cuando hay un intento como de confrontación de alguno de los personajes, porque creo que en algún momento Sí. el personaje principal deja de llevarle como la corriente, que es lo que tiende a hacer usualmente, como que ella reacciona de manera fuerte, ¿no? Entonces como que ahí uno se da cuenta como, oye, ella en realidad lo cree, no es una mentirosa, ¿sí? No es una persona mentirosa, sino es una persona realmente que está delirando y que empieza a creerse lo que está pensando, ¿no? En su mundo ella es esa persona. No sé qué piensan ustedes. Pues ¿Vale? yo no lo había tomado como psicosis, realmente como que investigué un poquito frente al tema de la mitomanía, porque también yo no lo veía como que ella estuviera en un mundo de fantasía realmente, sino era como que siento que era su forma de poder conectar con el otro. Creo Ok, que incluso como que leía y eso, y ese es como el patrón de las personas que tienen como mitomanía, y es como un poco deforman la realidad, pero para obtener atención y respeto y admiración hacia la otra persona. Y creo que ahí es cuando también empezamos a ver por qué ellos conectan tan bien, ¿sí? Es como que yo veo que ella de alguna manera intenta mostrarse como esa persona genial, fabulosa, que tiene un montón de cosas y creo que eso le permite conectar con él y al mismo tiempo ella se da cuenta que él también necesita esa misma atención y esa misma admiración y como que ahí mutuamente como que hicieron clic. Los dos necesitamos de esa atención y esa admiración que la otra persona ve en mí para poder como empezar a relacionarnos y creo que ella lo leyó muy bien interesante. y eso pues digamos que la mitomanía también se ve desde la teoría de la mente
La teoría de la mente es como entender a la otra persona, como un poco entender que yo soy una persona distinta a la otra, pero si yo entiendo cuáles son tus necesidades y lo que tú esperas de mí, puedo empezar a organizar mi discurso, es decir, la mentira, en torno a la que la otra persona espera, ¿sí? Y creo que ahí fue cuando ellos lograron hacer eso. Creo que eso fue lo que los conectó de necesitamos empezar a subirnos los unos a los otros para conectar. Yo no lo vi desde la psicosis, pero pues bueno, no sé. Interesante. Yo tengo como un contraargumento, pero me gustaría escuchar a Cristian porque yo creo que eso es lo Sí, chévere de digamos tener que tres. de hecho yo también lo estaba mirando como ideas delirantes por parte de Marta y es Ujú, que no únicamente es alrededor como de su imagen como profesional, como la persona que es, sino de lo que vive alrededor de la historia con el protagonista que es ujú. Donnie, ¿no? Y es como de alguna manera comienza a interpretar y asumir cada una de las cosas que él dice o hace También, como sí, una manera de de convencer. coqueteo, Ujú, sí, como todo este tema ahí, como si hubiera una doble intención que no necesariamente lo había. ujú, Entonces sí siento ahí como esa idea de delirio como constante. ujú. Mm, no, pues básicamente es como eso. Mm. No, Sí, 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 tienes yo, razón. yo, yo no lo había visto como tú, sobre todo por el hecho de que siento que Marta no es una, no tiene estas inseguridades que tiene el personaje principal, Donnie, ¿sí? Sí veo cómo funciona para Donnie el aceptar estas mentiras y el pasarlas por alto, Ujú, por todo lo que él obtiene de Marta, que es otra pregunta que ya vamos a dialogar más adelante. Pero yo creo que Marta no obtiene como ese reconocimiento, sino que realmente ella, desde mi perspectiva, ella se lo cree y creo que es como esa falencia, como ella procesa la información en cada uno de los gestos. Y creo que el gesto que realmente a ella como que le confirma todo esto es ese tema del tweet de las cortinas, De las bueno, el cortinas. comentario de las cortinas. Entonces pareciera que, claro, como que ella tiene una forma de ver el mundo, una teoría sobre el mundo en el cual él está enamorado de ella, que inclusive hay como una categoría de psicosis que habla sobre eso, que creo que se llama erotomanía, que Erotomanía. es creer ujú. que el otro está enamorado de ti, Ok. y como que obvia toda la información que no vaya hacia allá y como que sesga la información solo a autoconfirmarse, ¿no? Porque hay muchos más argumentos para que ella no vea eso, pero ella solo toma ese, Claro. ese comentario, ¿no? Sí, claro, pero también si te das cuenta, cuando él deja de brindarle atención, también se le destruye y es cuando ya empieza a entrar en esos picos de depresión, ¿sí? Mm, Como que ya se queda ahí como... Y se le destruye también, pues, la realidad en la cual ella está también sí, es inmersa. cierto. Entonces, como que no siento que sea excluyente el uno del Sí, puede otro, ser sino como que es multifuncional, ¿no? claro, es Mm. como toda sí, una convergencia de varias cosas y creo que la realidad en la cual ella, de pronto lo que ustedes dicen que ella se ingresa, pues también está totalmente dependiente de la atención que le brindan en el otro, porque si ustedes se dan cuenta, cuando ella entra por primera vez al bar, ella entra totalmente Sí, desencajada y cuando él le da como esa pequeña pizca de atención y como que la empieza a valorar, es como que Empatía, empieza sí. a crear todo ese mundo alrededor de eso. sí, Creo que claro, es, finalmente el ajá, comportamiento de la mentira, también viéndolo desde donde tú dices, como que adquiere esa función en todo lo que a cubrir esas necesidades que ella tiene. Y claro, y se exacto, vuelve como una herramienta más para ella seguir y seguir claro, con su propia historia y hasta el punto de ella también como lograr. ajá. Ahí la pregunta sería si ella se cree la mentira, porque si ella se la cree, no es mentiroso. Sí, pero, no, pero sí, yo creo que la mitomanía también hace parte, no es solo mentir compulsivamente, sino que es la mentira, es como por ejemplo las personas que tienen el trastorno obsesivo compulsivo, es como que ellos realmente creen que si no tocan, no sé, 3 veces en la puerta antes de abrirla, algo va a pasar. Y yo creo que eso pasa con la persona con mitomanía, que finalmente la mentira al principio es como un medio para un fin, pero finalmente se vuelve un poco una realidad Se en la cual, generaliza, sí. ajá, Bueno, yo creería que interesante. es como algo, porque si la mentira en sí misma, o sea, el delirio en sí mismo, en ella no está sin él, siento yo. Claro, sí está. Sí, yo sí considero que sí está porque sí, sí, o sea, si nos metemos de por sí por ejemplo, al Facebook de ella cuando él investiga, entonces vemos todo un Bueno, sí, desencaje de también. ella
con fotos súper editadas Sí, donde solamente se ve como sí, la cabeza, que uno dice, acá hay algo que no. Sí, sí. también tengo presente como el escenario donde por fin él va a la casa, entra y ve su diploma. Sí, Ujú. entonces, no sé, de repente es especular mucho, pero es como si ella se hubiera alcanzado ese tipo de logros en algún momento, pero en algún momento algo pasó que la hizo desligarse y obviamente había esa imposibilidad de aceptar y alejarse de esa posibilidad de lo que había perdido, no estoy especulando, Sí, sí, pero pues sí. es una posibilidad, ¿no? Habían ciertas cosas y ya ella necesitaba como de alguna manera cubrir para soportar como el dolor que le significaba esa pérdida. sí. Sí, sí, es cierto. Yo también asumí Yo Era creo bastante que... que, conflicto. yo creo que sí, o sea, digamos que si hablamos como de una hipótesis como de, sí, de adquisición de la situación problema, de esa psicosis, pues claro, inicialmente capaz que la persona no cree lo que está pensando, pero como que progresivamente se va volviendo tan funcional que ella misma se ve inmersa, que Claro. es lo del Sí, pastorcito. exacto, sí. Y esto me lleva como a precisamente el tema del nombre de la serie, de lo del Baby Reno, Sí. cuando hablan muy poquito de la historia de Marta, pero sí hablan como que ella dice como que en algún momento se sincera y explica de dónde viene eso y dice como que en mi casa todos se la pasaban peleando y lo Ujú, único que era Ujú. bonito era este reno que tenía la nariz no sé qué y que tenía la cola no sé qué, o sea, era como lo único lindo de su infancia, su único recuerdo ujú. y cómo eso se vuelve como una especie de escape, ¿no? Como inclusive, no sé, viéndolo desde otra lógica, como ese objeto transicional que te ayuda a estar en un momento Sí. estresante, en una situación bien Claro. conflictiva y Ujú. al cual tú te apegas que también se convierte en ese mundo ideal, ¿no? O sea, el bebé reno es toda esa mentira que ella se ha montado y que le ayuda a sobrevivir pues, en ese mundo, ¿no? Porque ella es una Sí, persona sí, que, sí. si bien tiene un título, parece ser una persona, no sé, que vive de la manutención del gobierno, de alguna manera sobrevive porque parece que ella no trabaja, está como Ujú. Ajá. muy dejada su aspecto, su casa, así, entonces pareciera que realmente su vida está muy afectada y Sí. como que la única persona que le presta atención termina siendo él y eso se convierte en, como en un salvavidas y es donde ella representa el tema del muñeco, Sí, ¿no? que era como el salvavidas también en su infancia. Sí, Ujú, sí, sí, sí. Sí, yo lo veo igual. interesante. Ujú, Ok, bueno, yo creo que igual pues, ya hemos venido como hablando, sin embargo voy a tocar la segunda pregunta, ¿cierto? ujú. Como en términos de darle como el camino a lo que ya hemos venido hablando, ¿no? Y la segunda pregunta que nos hacíamos acá internamente es, ¿por qué el protagonista, aún sabiendo que Marta y reconoce que tiene como este tipo de problemas psicológicos, alimenta esa fantasía, ¿no? Y mantiene esa constante interacción con ella? Entonces, ¿alguno de ustedes? Pues bueno, yo creo que eso lo traté de tocar un poquito en la Ujú, respuesta sí. anterior y es eso. Yo creo que pues él necesitaba también incluso, bueno, esto ahí como que siempre me adelanto, pero es como que es esa persona que necesita como esa aprobación del otro, ¿no? Y como que ya todo el tiempo le está dando cumplidos, como que todo el tiempo le dice como, uy, qué genial, cómo haces esto, me encanta, y el man, perdón, la persona viene como en ese declive en el que se siente como fracasado a nivel laboral, como que no tiene relaciones pues significativas, como que también se nota que es una persona que está muy sola y siento que llega esta mujer como con esta personalidad súper abrumadora y como que un poco como que ilumina también un poco su vida, ¿no? Como que sí se siente como muy, y él lo habla así, como esa luz que llegó Mm, y siento que pues de alguna manera él necesitaba, Sí, incluso si ustedes se dan tal cuenta cual. cuando ella dejó de hablarle, la empieza a él la buscar. empieza a buscar, exacto, y como que necesita de ella y necesita de esa aprobación y pues bueno, creo que eso habla mucho también de su soledad y de ver que alguien lo vea a él como alguien genial, ¿no? Sí, Como exitoso y... de hecho lo dice en la serie textualmente, yo por acá tengo la nota como dice como ella me vio como yo quería que me vieran, ¿no? Sí, Exacto, y es sí. el tema del reconocimiento que él siempre había deseado pues que se expresa en su elección inclusive de carrera, ¿no? Él quería ser el centro de atención, Exacto, a sí. pesar de que realmente como que sus habilidades para ser el humorista era como muy, pues como muy baja, ¿no? No era que, y ni siquiera como que tenía esa capacidad de entender qué era lo que el público esperaba de él, Claro. porque seguía con el mismo acto y lo seguía y ni Mm, siquiera era como que entendiera que le funcionó y lo vuelve a hacer mejor la próxima, sino que se quedaba ahí como atascado. Ujú. Entonces sí como que había una falta como de habilidades para poder como acceder a esto de una manera como
como muy Sí, tradicional. y hay algo que ocurre, pues que a mí me llama mucho la atención y es, sí, como en ese patrón que tiene él de siempre repetir el mismo acto, hay algo que lo obliga necesariamente a salir y a romperse de eso. Y es la primera vez que Marta va al show de ella, Sí, de él, ¿cierto? Entonces Exacto. como que hay un tema Sí. de comienza a participar y se rompe un poco todo ese esquema al que usted le tenía miedo. Y de alguna manera, complementando lo que ustedes dicen, refuerza, ¿no? Como la Claro. necesito, claro, porque la primera vez que porque se hace ríen parte, realmente. O La sea, claro. nunca primera se vez que es habían reído hasta exitoso. que eso empieza a Ajá. pasar. Exacto. Se Sí. vuelve muy, muy funcional la presencia de ella en la vida de él, ¿sí? O sea, Mm. él le Incluso agarra confianza, de hecho. y la presencia de ella en todo sentido, porque incluso cuando él tiene este video, que es como cuando él se desahoga y cuenta como Mm. toda su historia, también ahí es cuando él empieza como a tener también éxito. Entonces como que pareciera que necesita como ese drama todo el tiempo y como, sí, pareciera como que él necesita de tener como toda esta historia densa debajo de él como para poder empezar a salir algo positivo y Lo que creo lo que lo asocia. catapulta. Ajá, Mm. como que yo siento que él empieza a asociar momentos como muy complejos, también como con el éxito profesional, que pareciera que ese es su único objetivo en la vida, Mm, porque eso es lo que gira en torno, toda su vida gira en torno a eso, como Mm. a obtener éxito como comediante, y creo que solo lo logra obtener a partir de eso. Yo creo que además de eso también algo que hace que él se interese en Marta es el tema de pues verla como tan segura a pesar de que él sabe que está mintiendo, ¿no? Pero ella es como muy, Sí, y ese eh, referente. se ríe duro, como que no le importa un poco lo que piensen Sí. los demás, ¿cierto? Y él es todo lo contrario, o sea, él es una persona súper insegura. Y yo creo que él también como que se ve atraído por esa figura de yo sé que no eres nadie, pero lo que me demuestras, o sea, el performance que hace es súper atractivo, ¿no? Entonces yo creo que él Ujú. como que un poco como que desea pues poder hacer eso mismo, ¿no? Sí, Yo creo que eso claro. es como lo que lo atrae en ella. Sí, como que se vuelve ese referente que quiere seguir también, un Mm, poco como, de pronto si me quedo ahí voy a adquirir un poquito de esa confianza, un poquito de esa chispa que ella tiene y que yo no, sí, definitivamente no sí, tengo. sí, Sí. 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 Y que pues finalmente, pues también la presencia de ella, que siento que ya conecto con la tercera pregunta, ¿no? Pero como que de alguna manera, pues creo que la película lo explica, ¿no? Y es como, cómo le ayuda a salir y a lidiar toda esa historia con la que él ha Él venido viene, pasando. sí, Claro. sí, Sí, porque pues finalmente es eso, ¿no? Es como, él viene de toda una historia bastante pesada del tema del abuso sexual, Ujú. del consumo de drogas y demás, y cómo esta mujer de alguna manera logra cumplir, digamos que esas necesidades y cubrir ese vacío con el que él venía lidiando, que Sí, era tan denso, porque creo que eso es algo que a todos nos impactó sí. sí, de sí, una manera muy sí. significante, ¿no? Sí, yo Sí. creo que eso que tú dices es súper importante porque yo creo que él se da cuenta que ella tiene problemas psicológicos, pero entonces no la Sí. toma como alguien, de hecho como que siente empatías porque él sabe que él también está pasando por una Sí, situación emocional muy fuerte, ¿sí? Entonces como que él no se logra como poner en la postura tradicional de me voy a burlar de la persona diferente, sino que él se logra identificar con ella, ¿no? Que es creo que un Sí. poquito lo mismo que planteas. Sí, 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 yo creo que ellos se vinculan desde la carencia del uno del otro y el otro suple ese vacío, o sea, yo creo que esa es pues la explicación de su relación, ¿no? O sí, sea, ella sí, es una manera como muy general, pero sí, ella necesitaba dar afecto y él lo y necesitaba. Sí, él sí, necesitaba sí. Sí, recibirlo. Recibirlo. Total. sí. Y que yo creo que pues así son en general la mayoría de las relaciones, o sea, es como una Hmm. complementariedad y yo creo que uno, no es como ese tema de la media naranja, pero sí es como pues uno a veces necesita algo, encuentra a alguien que se lo puede suministrar y también a veces uno quiere dar algo que lo necesita y creo que es cuando se genera esa complementariedad que pues en ellos se ve súper clara. O sea. Sí, claro, y está chévere eso que dices porque, o sea, lo que pasa no es algo fuera de lo que ocurre realmente en las relaciones de pareja en Claro, cualquier país, ¿no? Entonces, exacto. obviamente esa historia es una situación de extremos, Sí, sí, claro, pero las dinámicas relacionales así funcionan. Sí, sí, exacto. sí. Ujú, Complementariedad. ujú. Bueno, creo que pasamos a la Se siguiente. me cortó esto. Ah, Ya lo volví a iniciar. ¿el video? Ah, Sí, listo. Pero ahí hacemos una pausa, respiremos. Como... Ok, bien, bien, está bien. bien, está chévere. Bien, Yo creo que de pronto, eso, recuerden cuando estén hablando, traten de mirar la cámara, Ay, yo también no he para mirado. tener planos personales. ok, listo.
Listo, entonces pues nada, vamos con la pregunta 3 que es un poco de lo que ya veníamos hablando entonces, y es por qué el protagonista parece traer a estas personas con conflictos, ¿no? Pues está Marta y está el guionista y bueno, no sé ustedes qué otras personas consideren. Bueno, yo quise incluir dentro de estas personas con conflictos, obviamente diferentes niveles de conflictos, pero quise incluir, Ujú. pues por un lado a la mamá de la exnovia, que es la persona que le da la vivienda a él, Ujú. y también quise incluir a Terry, que es la chica trans, Terry, Sí. que ahí pues teníamos, antes de grabar empezamos, pero no quisimos continuarlo, pero teníamos como una especie de discusión sobre si ella tenía conflictos o no. Y bueno, pues antes de hablar de los obvios de Marta y del guionista, pues me gustaría empezar por estos que son creo que los que menos evidentes son y es, pues la mamá de la exnovia evidentemente estaba pasando por un duelo y de hecho es como que le pone la chaqueta y tú eres mi hijo, ¿no? Ok, Ujú. está Y chévere. ahí como que, claro, se convierte lo mismo, una Sí. situación funcional, como veníamos hablando, para la mamá pues resulta esa persona que está en esa habitación, que llena ese vacío, ¿sí? Que cubre como ese Exacto, papel. ese Ujú. papel, Sí, sí, y él lo sabe. El problema es que él también es muy consciente, él tiene claro. un nivel de autoconciencia que inclusive sabiéndolo, él se pone la chaqueta y cumple el papel, pues porque claro, él también está en una Mm. situación económica y bueno, de todo que le es muy útil pues, mantener eso. Y bueno, por el otro lado, que es ya el caso de Terry, o Terry, Terry. Terry, qué bien, creo que en realidad ella no es que yo la podría calificar como alguien con conflictos diferentes a cualquiera, porque todos tenemos conflictos, Sí. Sí. pero sí me llama la atención el hecho de que ella como que pasa una primera etapa en la cual ella descubre que él está mintiendo, ¿sí? Y aún así, como que vuelve y vuelven y retoman la relación, de hecho vuelven y viven Mm. juntos, ¿sí? Entonces para mí es llamativo porque yo entendería que ella se creyera la mentira, pero ella lo llega y lo descubre en algún momento y ella inclusive creo que es la que es más consciente de todo y le dice como tú estás obteniendo algo de esa relación con Marta, ¿sí? Como que ella lo confronta, ¿cierto? Y aún así, a pesar de que ya sabe que hay un problema, como que también hay una especie de interés, no sé si es el interés típico del psicólogo de pronto de querer salvar al Ujú. otro o si es un interés precisamente de eso, como académico, por ver qué Sí. pasa ahí, pero entonces como que también se pone en situaciones de vulnerabilidad ante él, porque pues también ella realmente empieza como a pegarse a él y pues él cada vez como que hace cosas que le hacen daño a ella, ¿no? Entonces como que ella tiene un tránsito hasta que al final logra como despegarse y como que logra al parecer empezar una relación más sana, pero siempre le toma un tiempo darse cuenta a pesar de que hay razones, banderas Sí. rojas desde el principio, ¿no? ¿Tú Sí. sientes que Terry cumplía un rol de protección para Donnie? No estoy seguro No. qué obtiene ella, la verdad. Porque digamos que yo no había contemplado el tema de la mamá hasta que tú lo mencionas, pero sí, claro, digamos que si notan de alguna manera, él está buscando siempre protección Ujú. por la mamá, por el guionista, Sí. por Marta. Me Mm. queda como la dudita en Terry, ¿no? Es Sí. decir, realmente ella cumplía ese Yo rol creo que con ella es la de más protección o clara. de cuidado. Claro, porque Bueno, ella lo él sabe que ella es protege. terapeuta, ¿no? Ok, Entonces, sí. claro, es la persona que me puede dar como finalmente un orden a todo esto, ¿no? Como que, Pues no sé, yo siento que realmente, o sea, sí y no. O sea, digo, pues sí, pero yo lo que percibo es que realmente esta era una de las pocas como relaciones tal vez entre comillas Sanas. saludables que él tenía, porque siento que igual ella reconocía como las mentiras a las cuales que él estaba realizando, pero también lo confrontaba y lo obligaba a solucionarlo por él mismo. Incluso creo que ella fue la que mm, lo impulsó como con la demanda, como ponle un freno a Marta. Claro. Creo que también ella de alguna manera no lo protegía de una manera como muy asistencial, como de pronto sí lo hacían los otros, como digamos lo que tú decías de la mamá de la exnovia que Ujú. lo tenía ahí, pues parecía que le cobraba muy poco por la renta, y como que sí tenía esa... Y los otros también eran como una función muy asistencial de ven acá, mm, como... Pero en cambio era como, listo, sí, te entiendo y todo, pero Pero muévelo. solucionalo, ¿sí? O sea, como haz algo. Y creo que ella fue como la que también, incluso en ese momento cuando ellos estaban en la relación, estaban en un buen momento de la relación, fue cuando él logró distanciarse de Marta, como empezar a hacer como algunas cosas como positivas en su vida, siento mm. yo. Entonces, como que
de pronto sí también me imagino, y ya ahí como que entro desde el prejuicio porque no conozco mucho el tema como de las personas con este tema de la transexualidad y demás y cómo funcionan en sus relaciones, pero también me imagino que pues no sé cómo funcionaba ella en sus relaciones anteriores, no sé qué tan fácil era para ella estar en una relación de pareja en esta situación, entonces como Yo, que bueno, ahí ya entró como muy desde mi prejuicio, pero pues si de pronto funcionaba en alguna medida, era de pronto como pues también pues un hombre que también le generaba también atención, ¿no? Y mm, más allá de... yo creo que eso que dices me hace pensar que yo siento que el tema de las banderas rojas, cada uno establece hasta qué nivel es una bandera roja o hasta qué nivel no, ¿no? Y yo me imagino Ujú. que, Sí, claro, lo mismo, pues muy parte desde el desconocimiento, pero yo me imagino que también, claro, una persona que ha pasado por todo el proceso de ser transexual, pues también es una persona que es empática, ¿no? Que sabe que no es fácil entender qué es lo que te Ujú. está mm, pasando, no sabe que es fácil como esa identidad construirla y creo que ella se mm, empatiza con él y probablemente por eso esas banderas rojas como que las pasa por alto y además que pues es terapeuta, entonces como que también se siente a salvo claro. y a lo mejor pues por eso como que se pone en riesgo, ¿no? Mm. Capaz que tiene como ese nivel de empatía, pero también como esa sensación de que de pronto le puede ayudar, porque pues capaz que ella entiende, no es lo mismo lo que les pasa, pero ella sí ha pasado por eso, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, claro, y es como, pues ella reconoce que por lo menos sí, todo el tema del perfil, como tú no eres la persona que dices ser, Claro. pero finalmente también estás como, y ya, y creo que ya también lo aceptas cuando él cambia el perfil y se muestra tal cual Sí, es. da Entonces, muestras de avance. yo siento que realmente no lo veo como una relación como problemática, sino que ella también paulatinamente, poco a poco, le permite ir identificando qué está haciendo mal, entre comillas, y qué le puede ayudar. Y cuando él empieza a hacer esos pequeños tránsitos es cuando se empieza a ver como el pico de mejoría en él. Entonces, pues, Mm, no sé, pues igual creo que también uno, cuando está empezando una relación, uno como que también pone un esfuerzo en que la relación funcione, ¿no? Y creo que sí, Claro. a veces vemos esos esfuerzos como algo negativo, pero también es también nuestra propia sensación de, bueno, pues no voy a desechar cualquier relación porque pasa algo malo, ¿no? Y creo sí, que a es veces cierto. lo que tú dices empezamos a subir esa red y creo que cuando ella ya cruza ese punto, pues también termina la relación y creo que también da muy buena fe sus habilidades en entender hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no. Entonces también a veces como que esperamos que las relaciones sean perfectas todo el tiempo, pero pues también a veces Mm, damos como esos alivios de, bueno, hasta dónde va a llegar esta persona, hasta dónde, y ya digo como no, hasta acá, y creo que también esa es ella, y creo que también eso es la forma de ver hasta dónde también, pues, incluso como que él empezó a hacer cosas para ayudarla a ella mm. a sentirse cómoda a nivel, por lo menos a nivel Claro. sexual. Es como que, bueno, ¿qué está pasando? Y sé que está pasando algo, pero yo no lo puedo hacer. Y creo que también fue muy empático y como también trató de llevar una buena relación de pareja con ella, porque creo que también era su única cosa pues positiva y como saludable que tenía, siento yo. Sí, sí, no, yo estoy de Mm. acuerdo con que ella realmente es el personaje quizás más saludable dentro de toda la serie, así, el que genera como más insights, como más, como que lo cuestione, como que lo lleva a Ujú. avanzar. Sin embargo, claro, yo quería meterla dentro de la categoría de personas que, el por qué la trae a personas con conflictos, porque siento que igual ella en algún momento también inclusive le pide ayuda a los amigos como para salir de ahí. Es como vamos a esta obra porque Bueno, quiero sí. cerrar esto, pero por favor no me dejen quedarme y ella termina Y yéndose con él. ¿Sí? Muy malos amigos. Sí. No Entonces, pues cumplieron igual nunca. hay algo que ella también tiene un desarrollo dentro de la serie, ¿no? Sí, sí, Mm. sí. Bueno, pero digamos que dándole conclusiones, ¿por qué la trae este tipo de personas? Desde que es como, que era como Ah, bueno, como esa la es la pregunta pregunta real. principal, ¿no? Y entonces, ¿Tú qué no, crees? nuevamente volvemos a ese tema de la necesidad de atención en la que ya como que generamos hipótesis, ¿cierto? Y es como, él necesita gente con atención y a cualquier costo, ¿sí? Que podría ser, ¿no? Entonces, Mm, él tiene una necesidad muy grande, ¿cierto? mm, Su sentimiento de soledad, de fracaso es tan grande que lo lleva finalmente a permitir y a no poner límites alrededor de una serie de cosas que incluso él ya sabe que estaban pasando, ¿no? mm, Específicamente,
casos del abuso cuando él identificaba que estaban pasando cosas posterior a Claro, drogarse. claro. ¿Sí? Hay algo que yo recuerdo que tú usaste como la palabra como es hilar muy fino, pero también yo siento que hay algo en la relación como con el papá, con la familia de él, Sí, y a mí me hacía sentir, ¿no? Como que pues es esta mamá como que quiere, como ven, yo te cuido y ven, te protejo, como esta mamá un Sobreprotectora, poco sí. sobreprotectora y el papá el lo papá opuesto, que no. era como no me Sí. toque, no me mire, y pues bueno, ahí dan luces, yo lo interpreté así, mi mamá lo entendió de otra manera, pero pareciera que el papá también sufrió de abuso y fue cuando él logra como Sí. entender y como que logra como cortar esa barrera que había entre ellos dos. Y también cuando ellos logran como sanar un poquito esa relación entre papás e hijo, como que también él empieza como a Avanzar. estar bien y avanzar. Y yo siento que si uno dijera como por qué él empieza a traer este tipo de personas, uno podría decir como pareciera que él no tuvo como pues una crianza como muy positiva, ¿no? Parecía como que era todo este tiempo o te sobreprotejo y te mantengo Ujú. acá o te aíslo totalmente, entonces como que no había un Total. referente de una interacción como en ese intermedio, No, ¿no? y que pues para él como hombre la aprobación de su padre es más importante que la aprobación de su madre, porque él quiere como Claro. sentirse hombre y me imagino que teniendo en cuenta la historia que cuentan del papá de que él fue abusado, pero como que era un total secreto en la familia, Mm. ¿cierto? Es como Ujú. que el papá, y uno lo ve como el típico hombre machista, agresivo, cuando habla por el teléfono, como que te va a matar, no sé, es una persona totalmente como masculinizada, pero a nivel como hiper, que se nota que es falso, ¿no? Y es como que realmente es como que él quiere demostrar con cada uno de sus comportamientos que sí es un hombre, ¿no? Y claro, y me Sí. imagino que la relación que genera con el protagonista es esa misma sensación, esa misma necesidad de que tú también tienes que ser un varón, ¿sí? O sea, capaz que no sé si lo dice explícitamente, Pero pero sí lo es se lo que sabe. No, muestra, ¿no? Es su modelo. pero sí, y es de alguna manera también lo que siento yo que manifestaba Donnie, ¿no? Porque también en parte eso era lo que le generaba tanto conflicto de estar con una chica trans, por Ujú. ejemplo, Ujú. ¿cierto? O el hecho de reconocer que fue abusado, tan sencillo como eso, ¿no? Exactamente, sí. Y si no me falla la memoria, en algún momento lo dice, ¿no? Y es como, es que tengo miedo de no parecer hombre, ¿sí? De Sí. perder mi masculinidad. Y que es ahí cuando el papá le confiesa, ya recordé, ¿cierto? Ujú. Que, oye, ¿y tú me verías menos hombre si a mí me pasara? Ajá, Claro, Sí. entonces es como ese miedo constante ahí que estaba como alimentado. claro. Pero siento, no sé si Mm. respondemos la pregunta en sí, porque siento que nos estamos metiendo en ¿Otra preguntas vez? más adelante, que igual pues se va conectando, pero Sí. entonces, ¿qué dirían ustedes? O sea, por qué se atraen? ¿Sí? Yo me atrevería a decir que es lo mismo que venimos hablando, hay una situación de necesidad en algunos que el otro identifica, por Ujú. ejemplo, evidentemente el psicópata, el guionista, es como que identifica el perfil de persona que él busca, ¿no? Y pareciera que es como algo que no es solo se limitaba a Sí. él, sino que es como... Era un patrón. De hecho, yo le decía a Laura que me hacía recordar esta historia, no sé si recuerdas que hace poquito salió el documental de este chico de Drake Bell, de Sí. Drake y Josh, era como la misma historia, ¿no? De quiero ser famoso, entonces ven, te hago famoso. Ah, sí. Se Y puso claro, es ese psicópata. psicópata que identifica la necesidad del otro y como que empieza a manipular. Y entonces ahí se complementa, ¿no? Yo quiero éxito, yo te puedo dar éxito y como que, pero nos Ujú. damos esto a cambio. Y pues lo mismo con Marta, también encuentran la complementariedad y cada uno como que tiene algo que el otro quiere recibir y como que es una cuestión como muy Claro, vinculante. Y pues dentro de las personas que tienen dificultades emocionales pareciera ser más claro eso que el otro necesita o que me puede Mm. dar, ¿no? claro. Me haces pensar en, normalmente se entiende que las personas como con algún tipo de adicción generan relaciones de codependencia, ¿sí? Entonces como que pues esta persona que necesita como de alguna sustancia o de algo, las relaciones que genera es como esta persona está pegada como a la droga, pero entonces trae persona que se apega a mí y es como que es una red de apegos como dirigidos hacia otro, pero que nunca se reencuentran, ¿sí? Ok, Y me haces pensar en ok, pareciera que es algo así, como que finalmente sí. él necesita de algo y a esa persona necesita algo de él, pero como que siempre están mirando hacia el otro lado, pero finalmente reciben y es como una red en donde nunca hay un punto de encuentro, Sí, sí, ¿sí? sí. Entonces yo siento que es eso, incluso pues hay algo que yo noto como muy transversal y es el tema las relaciones de poder que se generan entre los personajes. Y pareciera que
que Donnie siempre está en una posición de inferioridad Mm, en cuanto a las relaciones de poder que él construye. Entonces, por lo menos con el guionista, pues es muy claro la posición de poder por la edad, por la posición que el ocupa, guionista sí. tiene y demás. Pero incluso con Marta también, porque finalmente ella es la que le da el poder para poder empezar a hacer cosas. Es como, sin mí, tú no puedes ser el buen comediante que quieres ser, sin mí no puedes visibilizarte ante otras personas, incluso de pronto también con Tori. Y es como que ella también Tere, tiene, Tori, Tere. perdón, esta posición de poder en donde pues soy yo la que tengo el conocimiento de cómo debería ser una relación, ve y hazlo, ¿sí? Y Sí. yo creo que por eso es que él atrae a estas personas que de alguna manera ejercen una posición de poder y estas personas necesitan sentirse en esa posición de poder. Pues no sé, Interesante, sí. yo lo veo así. Bueno, y antes de seguir, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos mucho contenido frente a temas de psicología, también otros análisis psicológicos de otras películas. Y pues nada, si quieren como más información sobre esto, síganos y allá encontrarán toda la información. Bueno, la siguiente pregunta que nos hemos planteado es finalmente por qué el protagonista sigue y sigue yendo a la casa del abusador. Creo que ya le hemos tocado un poquito el tema, pero pues igual démosle lugar a. Entonces, Bueno, empiezo yo. sí, Yo creo que se puede explicar, hay muchas cosas para explicar eso, y todas, yo creo que es multicausal la circunstancia, pero creo que la más evidente o la que el mismo programa plantea, porque él da explicaciones de su propio comportamiento dentro de la serie, cuando está narrando, ¿no? Ujú. Y él en algún momento habla que cuando él empieza a llegar allá, empieza a consumir drogas y las drogas lo llevan a un estado pues de placer que él nunca había experimentado, cuando muestran toda esa metáfora de la luz que entraba por la ventana y que era él como bajo un reflector, ¿no? O sea, como que él quería toda la atención y en ese momento era sí, como eso, como, y el otro te le está diciendo cosas como eres hermoso, eres una estrella, no sé qué, y empieza a alimentarlo. Entonces yo creo que por simple reforzamiento positivo, él gana cosas yendo allá, o sea, es una situación mm, que a pesar de lo trágica o lo dramática que es, también él obtiene una recompensa pues como clara yendo. Eh, y yo creo que pues también el tema como que él tiende como a disociarse y a solo como ver la parte que él obtiene, como que trata de olvidarse de todo eso otro, ¿no? Porque de hecho él habla como que también tiene como esta memoria disociada, como esos fragmentos de los que él mm, no se acuerda, ¿cierto? Que obviamente eso también tiene que ver con el tema de las drogas, ¿no? Sí, claro. claro. Pero también me hace pensar hasta qué punto realmente él está inconsciente, ¿cierto? Sí, sí, yo siento que sí, o sea, estoy como muy de acuerdo con lo que tú dices, pero yo siento que también hay un tema ahí frente a la forma como él percibe el abuso. Y creo que también, que incluso lo desarrolla después cuando él dice, bueno, cuando me preguntan por qué te demoraste tanto tiempo en denunciar lo de Marta, él empieza a hablar de todo esto y es el mismo tema y es un poco, pues yo siento que el dejar de ir a la casa de esta persona era aceptar que estaba siendo abusado, ¿sí? Y yo siento que él estaba en una negación de esto no me está Sí, pasando a mí, yo no puedo estar como manteniéndome aquí sabiendo que esto está pasando, entonces de alguna manera seguir yendo era como ocultar que sí estaba pasando, como con que sí estaba mm, pasando. Y yo siento que pues sí es como algo que ocurre mucho en situaciones como tan complejas como esas y es la negación, ¿no? Y es como acá no está pasando nada y el dejar de ir si era decir sí, sí está pasando y también de alguna manera creo que él también tenía mucho miedo de decir como yo lo estaba dejando permitir y creo que ese era el punto mm, clave porque pues uno podría como de alguna manera como justificarse y decir bueno estaba drogado, ¿sí? Pero pues finalmente él sabía que antes, o sea, no era como que llegara y él abusara de él a la fuerza, sino que pues pasaba todo un tema en donde él consumía estas drogas que eran cada vez más fuertes y que él sabía que lo dejaban en un estado de inconsciencia en donde ahí ocurría el abuso y era como pues también todo este ciclo en el cual pues es aceptar como, pucha, pues yo también estoy alimentando esto que está ocurriendo, entonces como que era un conflicto interno también muy fuerte de él, Hmm.
en ese proceso de aceptación de Mm. lo que estaba Sí, ocurriendo. yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices y es nuevamente el tema que ya tocamos y es ese tema del concepto de hombre, ¿no? Y de la hombría que implicaba, ¿cierto? Entonces, sí, claro, uno era reconocer el tema de que estaba siendo abusado, ¿no? De que estaba teniendo un problema. Dos, lo que implicaba el hecho de ser abusado. Ujú. Y tres, enfrentémoslo con la posibilidad de rechazar esas ayudas de él que implicaba enfrentarse de cara a cara contra el fracaso. Sí, que era Sí, lo que sí, él le sí. Claro, temía. claro. Sí, Sí, entonces exacto. es un cúmulo de cosas que Ujú, finalmente se lo llevaban a sigo yendo. ujú. Sí, y hacer y tapar el sol con un dedo, como decimos, ¿no? Aquí no está pasando nada. Claro. Y ahí, Sí. sí, y hay algo que yo hablaba con Sebastián en algún punto, y era como, pues a veces tenemos unos objetivos de vida tan estáticos, y era como mi objetivo de vida ser como este comediante exitoso, y creo que es A ahí costa lo de que tú cualquier decías, cosa. que es ahí hacerlo a costa de cualquier cosa, y de pronto este camino doloroso va a parar hasta cuando yo lo logre ser, pero pues digamos que también envuelto en toda esa situación y pues también nosotros conocemos el impacto de estar uno Claro. en consumo constante de drogas, pues igual tu mente no funciona de la misma manera. Entonces, ¿hasta qué punto por tener esta como visión de mi vida de éxito tan estática y también todo lo que hacía pues mi mente con todas estas drogas y demás, pues es como, bueno, pues esto va a parar en algún punto, sabiendo que pues el Estaba guionista este escalando. no, Y empeoraba. sí, pero hay que yo creo que muy en el fondo sabía que el guionista no lo iba a llevar a ningún lado a nivel de éxito, o sea, no había ninguna aproximación como el que él dijera, bueno, me está llevando a citas con otros guionistas, me está permitiendo salir en obras, como que también yo siento que él Mm, podría llegar a ser consciente de que eso no iba a ir a ningún lado. Ok. sí, no, yo difiero ahí con lo que tú dices porque es que el guionista sí le daba herramientas, ¿sí? Sí, hasta le Porque, corregía el... claro, no sé si recuerdas un poco en el, no sé, en el club donde tenían su televisor de fútbol, Sí, como en lo algún ayudó a progresar momento ahí, le mejoró lo el acting. apagaron, lo proyectaron a otro lado, e incluso una vez la ausencia de él, otra vez vuelve la atención al Claro, televisor. claro, pero Entonces, fíjate que eso fue antes del abuso. O estamos sea, creo que Sí. yo o estoy un Pues, sea, poquito en tiempos ahí, bueno, entonces yo recuerdo, no, sí fue antes del abuso. ¿sí? sí, o Sí, sea, sí, sí, sí. porque ellos se conocieron como en este festival de Edimburgo y Ujú. y como que hablaban y todo eso. Él se desaparece durante una época que él empieza como a buscarlo compulsivamente, a llamarlo, porque pues él se ve como, Ok, pucha, me sí. perdí y empieza a entrar a este cosa de las danzas y ta. Y él es cuando empieza a ver como otra vez mi carrera va en declive y ahí es cuando, bueno, el guionista este lo vuelve a contactar y lo invita por primera vez a la casa y es cuando empiezan a ocurrir todo ese tipo de cosas, pero lo que yo percibo es como, bueno, si eso hubiera ocurrido en ese momento, el abuso hubiera ocurrido en el momento en el que tú dices, uno dice, bueno, si hay una escalar Ok. profesionalmente, pero yo Sí. siento que después no. Y creo que Ujú. también esas correcciones, entre comillas, que le hacía al guión, también era como una forma de mantenerse en esa posición de poder como Sí. abusador, o No, yo sea, estoy de acuerdo Sí. contigo. De hecho, el tipo es súper manipulador. Si ustedes se ponen a pensar, Mm. él como que lo mm, lleva y le mejora el acto y se desaparece de su vida. Es como que lo hace sentir la ausencia de él y eso no Lo es de gratis, necesito, ¿no? Así como sí. ujú, ese, creo que es como refuerzo intermitente, ¿sí? Como que ajá, te doy, pero sí, luego te restringo y para que hacerte la ajá, necesidad y aparezco de un momento a otro en tu vida y él está así como que tanto que se sale del grupo de danza o de actuación en el que está y como que te necesito en mi vida y como tú quieras, ¿sí? O sea, como que ahí ya bajo mi nivel de exigencia y lo que tú quieras yo lo hago porque tú eres quien sabe, ¿no? Tú eres exacto. el ídolo mío, ¿sí? Y es lo que el otro man quiere proyectarle, ¿no? Para mí esta escena de cuando él en alguno de los momentos en que se están drogando y que el otro está bailando enfrente de él, es como le dice, como quiere que lo vean, ¿no? Como, Así, soy el Mm. mira, fénix, soy uno de sí, esos luchadores que a ti te gustan, soy un ajá, Sí. fénix, sí, o sea, como mírame como tu ídolo, ¿no? Y es ajá. como totalmente intencional esa dinámica de poderes que tú dices Sí, es muy de, fuerte porque sí, sí se nota que es muy clara y que es supremamente intencional por parte del guionista y él sí, reconoce y la lee, pero de manera súper clara lo que la otra persona necesita. O sea, él lee a Donnie de arriba abajo y por eso creo que él duró tanto tiempo ahí. Y yo no creo que él
le hubiera ayudado en nada a nivel profesional. O sea, creo que también él se da cuenta después. O sea, Muy creo que de poco, sí, o sea, alguna como que le da lo forma... poquito ahí para Sí, mantenerlo, como para que no se vaya del todo, pero realmente sí, o sea, si uno Mm, compara, realmente es más lo que pierde ahí, pues es todo el ujú, proceso para mm, él darse cuenta. claro. Yo en algún momento trataba de ver si era posible, creo que realmente es una situación totalmente diferente, pero yo trataba de ver si este tema del síndrome de Estocolmo también puede estar algo relacionado, cómo funciona Ay, eso ahí, ¿qué sí, yo piensan también ustedes? leí un poco de eso. pero ¿hacia el guionista o Hacia hacia el, Marta? Yo lo leí hacia el Yo guionista. lo pensaba en torno hacia el guionista también, pero bueno, hablemoslo, sí, o sea, porque Porque lo, lo viste con Marta, sí. Porque finalmente yo siento, pues no sé si me estoy yendo ya como al final de la serie, ¿no? Pero que él de alguna manera resulta ahí atrapado, demasiado empático, también de alguna mm, manera enamorado hacia esa figura, ¿sí? El tema de los audios, de la Ay, necesidad de bueno, escuchar, de sí. la clasificación de emociones, todo esto se me hace que finalmente él atrapó. Y no sé, siento que voy incluso hasta el final, que es lo que pasa en el final cuando él recibe el trago, no recuerdo sí, del sí, sí, otro, el otro ¿sí? bartender. Sí. Ahí quedó atrapado. Entonces, yo lo vi reflejado ahí, de hecho no lo había pensado hacia el guionista. Ujú. Pues un poco lo que trataba como de refrescar y de pronto pues para la audiencia que no está familiarizada con el tema del síndrome de Estocolmo es como en una situación, porque creo que el síndrome sí está limitado a que sea una situación de un secuestro, ¿no? O una situación en la cual mi vida está en riesgo, por lo menos, Sí, Ujú. ¿cierto? sí. Mm. Y cómo termina siendo como una especie de mecanismo de sobrevivencia en el cual es más fácil interpretar las señales del agresor como, digamos, señales de cuidado, porque es como que ellos también tienden a obviar la situación entera de que este es el que me tiene Sí, secuestrado, sino como que, no sé, si el secuestrador le lleva un vaso de agua, ya como que lo empiezan a maxificar y como que mentalmente es más fácil convivir con la idea de que estoy seguro, porque esta persona en realidad está enamorada de mí y yo me empiezo a enamorar de él también para retroalimentar Ujú. ese comportamiento como bondadoso del secuestrador y eso me ayuda como a tener la idea de que voy a sobrevivir. Y lo pensaba en relación a todos estos casos en los cuales como que la persona que está secuestrada analiza y dice, ha investigado yo un poquito sobre la primera persona que presentó este trastorno, este síndrome más bien, y decían como cuando llegan las personas, cuando entra la policía, hay más riesgo de que los secuestradores, de que los secuestrados mueran, que si realmente se cumplen las expectativas de los secuestrados, ¿no? Entonces como que Ujú. tienden a invertir los papeles, es decir, como los malos son realmente la policía, los que no quieren que las cosas salgan bien, ¿sí? Y si entra Claro. la policía, yo me voy a morir, o sea, es mejor él se convierte en mi aliado, ¿no? Pero trataba de ver si esto podía empatarse como con esta situación, pero no veía tampoco una situación de riesgo de muerte como para no llegar a relacionarla con lo que le pasa a él, ¿no? Él realmente incluso después de que ya ha pasado ya se ha mejorado, él vuelve a la casa del guionista, a pesar de que ya está mm, emocionalmente más fuerte, ¿no? Entonces yo lo descartaba, pero sí quería como ponerlo en la conversación porque también pareciera ser una idea como que puede tener sentido, ¿no? Sí, yo también, yo leí un poquito del tema de Estocolmo y sí, o sea, digamos que eso sí está como muy focalizado en temas como de secuestro y demás, entonces como que, o de, mm, sí, 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 de secuestro, entonces como que es difícil como mirarlo desde ahí. De pronto sí hay como esa sensación de inseguridad que le genera esta persona, el guionista, a Tony, pero se la genera en relación como a esa imagen que él quiere ver de sí mismo, que la ve solo alguien más y que él no es capaz de verla. ¿Sí me voy a entender? Por ejemplo, cuando tú hablas de la vez que él vuelve después de tanto tiempo, él no vuelve estando en una buena posición. En ese momento él estaba súper mal. Él estaba sumergido en todo este círculo terrible, escuchando los audios de Marta, y como ujú, que Marta se desaparece porque finalmente como que le conceden a él la restricción y él como que se obsesiona con ella y él está como en un círculo súper terrible, o sea, como que está en esa caída súper profunda y es cuando él decide ir a visitarlo a él. Mm. Y es cuando él le dice como, yo ya le presenté tus guiones supuestamente a alguien y les gustaron. Y creo que no lo veo tan reflejado como con el tema del síndrome de Estocolmo, como que podría verse,
pero yo siento que es más como que él necesita verse bien en los ojos de alguien más. Sí, sí, estoy de acuerdo. Mm. Sí, Sí, hay algo ahí como que se asoma, pero como que no del todo. Sí, es como necesito Ujú. sentirme bien y yo sé que tú me lo vas a dar, vamos y ya. Y como que me voy porque ya sé que si me quedo ahí mucho lo que va a pasar, pero necesito sentirme bien un momentito y creo que eso es lo que él recibe. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Sí. La orientación sexual de una persona es algo que se puede cambiar a través de una experiencia de abuso sexual. Uy, esto es muy denso, esta la verdad pregunta no. es bien difícil. Sí. De hecho, sí, yo creo que no traigo nada preparado. O sea, sí quiero que lo conversemos porque no sé bien cómo pensarlo. O sea, no sé si alguien quiere pensar o me lanzo a decir algo. Eh, es que es jodido, ¿no? Mm, Pues no sé si lo vemos a la luz también de la película o en general de una persona, pero pues no, digamos que yo lo niego en el sentido de la orientación sexual no es algo que se defina necesariamente a través de una experiencia traumática de lo que implica, ¿no? A la luz de la película, de la serie, perdón, lo que yo veo es que él ya traía algo con lo que veía negándose, Mm, ok. ¿sí? Y es como si de alguna manera, digamos que esta experiencia de abuso de alguna manera como que hubiese Hay una cosa fuerte. reafirmado, digamos que eso es el que él venía sintiendo, que siento que en parte es la situación por la cual él de alguna manera no Bueno, ponía ese límite, ok. ¿sí? Como que sí, eso está pareciera, interesante. especulo, pero pareciera que había algo ahí en él que Quería ya experimentar estaba eso. latente, ¿sí? ¿Y Pero cómo él lo no ves sabía tú? cómo vivirlo, ¿En ¿sí? qué momento lo viste tú? O sea, como que él ya tuviera esa duda. ¿En qué momento lo viste tú de la serie? Pues yo lo pienso especialmente es por la relación que llevaba con Terry, ¿no? Y si bien no hay algo que Antes. anteceda, Mm, ¿sí? Digamos que el hecho el hecho de que él permitiera, el hecho... Porque es que él en el fondo sabía lo que iba a pasar, ¿no? Pero entonces nuevamente hablamos de este tema de la masculinidad y ¿no? Pareciera ujú, que él estuviera negando algo, ¿sí? No considero que el hecho del abuso lo haya llevado a, ujú, sí, ese desencadenante a la homosexualidad, o bueno, claro. no sé, a la orientación sexual determinada, ¿cierto? Sino que pareciera que era algo que no lo había logrado experimentar. Y obviamente, después de este abuso, encontrar a una persona como Terry, pues de alguna manera generaba ese... Como esa combinación, Sí, porque sí, era... exacto, como esa combinación. Sí, Ujú, estoy con una mujer trans, claro. ¿cierto? Estoy con una mujer que es socialmente visto, pero Ujú, también disfruto de ciertas prácticas. ¿Sí? claro, Sí, sí. sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, no lo había podido como plantear así, porque sí, digamos que es el conflicto que él mismo plantea dentro de la serie, ¿no? Él plantea como que empieza como o sea, desde la lógica de él, él empieza a disminuir este tema de la libido sexual y él empieza como a buscar pornografía homosexual, si mal no estoy, entonces Sí, como que él está en una disonancia entre lo que él desea desear y lo que realmente está deseando, pero pareciera que, claro, como que eso nos da explicación el por qué es lo que él obtiene yendo a esa casa también, no es como que él sencillamente llegue por reconocimiento, sino que él también o porque este le va a dar la fama, sino porque pareciera que él Ujú, también tiene algo que la serie no nos da suficiente información sobre los antecedentes, pero sí pareciera que hay un tema ahí en relación como a la orientación sexual que no está resuelto, ¿no? Y muy probablemente tenga que ver con lo que ya hablábamos del padre y de toda esta, quizá ¿cómo se diría? Como forzando esta masculinidad que inclusive puede que lo ponga él en situación de duda, ¿no? Pero yo quisiera saber cómo ustedes explican el hecho de que la libido sexual de él disminuye ujú, y que se vea como que la única forma en la que él agradecida por pueda, como por Marta. ejemplo, llegar es con Marta, pero también con el tema de la pornografía, ¿no? Como que hay una especie de confusión ahí, como que
realmente cuando logra como masturbarse como viendo pornografía homosexual, como que lo empieza a hacer repetidamente y se empieza, creo que es otra pregunta más adelante, no sé si me estoy adelantando, pero como que también se empieza a poner en situaciones como de que representan, Vulnerabilidad. y que representan lo que ocurrió, ¿no? No sé, antes como de entrar a esa segunda pregunta que tú hacías, yo siempre recuerdo mucho una frase de un profesor cuando estaba en la universidad y él decía que cuando uno no ha elaborado algo, ¿sí? Como que no has entendido algo que te pasó, tú tiendes a repetir esa situación. Y él lo hablaba como, son personas que hablan de ese tema muchas veces, ¿no? Entonces cuando vemos personas que todavía no han superado una relación de pareja, vemos a esas personas hablando de su relación de pareja todo el tiempo. Ok. Y es como que a veces necesitamos repetir algo muchas veces hasta poder entender qué fue lo que pasó. Y de pronto ahí me voy un poco a esa teoría que tú tienes, que puede ser así, es como, bueno, ¿por qué permití que esto pasara? Y entonces me empiezo a envolver en un montón de relaciones ocasionales, relaciones sexuales ocasionales, con hombres, con mujeres, en relaciones de también como sexuales, donde hay prácticas de sadomasoquismo, como todo esto, como un poco, yo creo que también esa era su forma de entender qué fue lo que Mm, pasó y de redescubrir mm, su sexualidad, porque no sabemos cómo era su sexualidad antes, aunque parece que bien, porque igual él tenía la relación de pareja con la mamá de la exnovia, Mm. como con la chica con la que él vivía, y parecía que como que era una relación pues normal, como que no había ninguna dificultad a nivel sexual ahí, pero cuando empieza a tener toda esta interacción con esta otra persona y con un hombre, como que todo empieza como a formarse ese caos y yo creo que él necesita empezar como a explorar una diversidad sexual como para empezar también a clarificarse. Creo que a mm, veces, bueno, no, yo no sé, pero yo siento que también a veces uno cuando empieza a probar algo como ven, probemos a ver qué tal y me gusta, pues también uno empieza a cuestionarse muchas cosas personales que uno tiene, ¿no? Como cuando uno, pues no sé, pues prueba cosas. Entonces, también siento que va ahí, como que de alguna manera es como que a veces uno necesita como, pues si no sé qué es lo que me gusta, pues exploremos muchas cosas y ahí empiezo como a depurar hasta encontrar lo que realmente me gusta, que creo que es cuando él encuentra a Tere, que es como dice, esta es la persona con Ujú. Plim, hice clic, ¿sí? Como que sí me gustó, sí me sentí cómodo, bueno. Y ya cuando tú hablas de la otra pregunta, eh, ¿Por qué ponen estas situaciones? no, 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 fue No, la otra. porque disminuye la Ah, libido bueno, Esa. bueno, en también. términos de mato, pero los dejo porque estoy construyendo ideas. Sí, 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 Ok. sí. Y Sí. entonces ahí cuando la segunda idea, creo que cuando él como que está en un choque emocional, creo que su forma de, porque, porque siento que cuando él empieza a tener la relación de pareja, y pues él también como que está muy cuestionado también de por qué puede que Marta se en su vida. Creo que es la pregunta que todo el tiempo te como ven y por qué no la por qué no le Mm. y él no puede parar porque necesita a Marta para su validación emocional. Y creo que ahí es cuando él entra otra vez Ok. en esa que tuvo al principio de por qué permití que me pasara esto con mi abusador, el guionista. Él vuelve a tener esta situación. Entonces, ¿será que es que a mí me gusta Marta y por eso es que no puedo? Sí, creo que es eso. Como que él se cuestiona su Y sexualidad si vaya la memoria, emocional. eso coincide con un momento en que Marta definitivamente como que se Está, ausenta, ¿no? porque él logra poner la Sí. denuncia y ella se desaparece. Y yo creo que es eso, es como el sentir que la necesita, pero para emocionalmente y él confunde. Creo que él dice, Ok. entonces será que es que me gusta, entonces probemos a ver sexualmente con ella, que fue, si se dan cuenta es la misma lógica Mm. con el guionista, como si permití esto es porque me gustan los hombres, entonces probemos a ver qué es lo que pasa con ellos. Y creo que él vuelve a repetir ese ciclo con Marta. Entonces, pues tengamos Ok, relaciones sí. sexuales con ella para ver si ahí sí lo logra hacer y como que sí, entonces como que empieza otra vez a pensar y empieza otra vez a buscar y bueno, como que, pues esa es como la explicación que yo No, pero creo. tiene bastante sentido, sí, es bien complejo. Es que es un tema complejo y no sé si cómo arriesgarme a decir cosas, ¿no? Porque es que, o sea, el tema con Terry de la sexualidad ya venía incluso desde antes.
¿sí? En todo ese reconocimiento, ¿no? Ya cuando ellos como que deciden, ahora sí vamos a tener relaciones sexuales, igual Ah, como que parece generar conflicto, pero sí, entonces pareciera, sí que fuera esa falta de validación que él necesitaba, mm, o ese conflicto lo que lo llevara a poder vivir su libido, ¿sí? Sí, ujú. sí, Es una pregunta sentirse, bien compleja. claro, Terry no, Terry lo ve como alguien que necesita mejorar, Terry lo ve como una especie de paciente y él se comporta como un paciente con él. En cambio, Marta sí lo ve como alguien Mm, potente, alguien sí, y claro. Sí, sí, Marta lo ve como... como el dios del Olimpo. Sí, mi mamá me decía eso, pero ni que fuera tan lindo. Y yo, no, no es eso. Tema de lo que tú hablabas de la elaboración, me gustaría que lo explicáramos porque siento que esta palabra lo está elaborando. Sí, es exactamente esa la explicación, pero para mí es difícil como hacer comprensible eso a las demás personas. O sea, que esto que tú decías como de estoy hablando todo el tiempo de algo, es porque, bueno, estoy tratando de entenderlo, pero cómo funciona psicológicamente eso, ¿sí? O sea, por lo menos desde una perspectiva conductual, ¿sí? Y yo pensaba, o un poco lo que trataba como de entender frente a precisamente por qué las personas que son víctimas de violencia sexual o cualquier situación traumática en general tienden a tratar de revivir esto, ¿no? También el tema del estrés postraumático, todo esto. Ujú. Y yo siento que hay algo un poco de una búsqueda sí, de entendimiento, ¿sí? Pero también como de control, ¿no? Y es como que ahorita yo estoy en esa situación, pero yo soy el que dice más o menos, o sea, yo soy el que me expongo, ¿no? Yo no estoy ahí Ah, llegando como ok. una víctima, sino que yo soy el que lo promueve o lo reproduce. Y esto como que me da una falsa sensación de exposición a la situación y probablemente pueda haber alguna especie de disminución como del dolor que me implica el estar escapando de eso, ¿no? Porque cuando escapo de esto, eh, pues finalmente como que no se va, como que ahí está, es como que el exponerme, me imagino yo que puede también funcionar de una manera quizá autodirigida por la persona sin saber pues toda la teoría que está detrás de la exposición que funciona, pero que es una exposición que realmente pues no es asesorada, no es como llevada de una manera terapéutica, sino sencillamente es como la sensación de búsqueda de control, ¿sí? De ponerme en esa situación de qué fue lo que pasó ahí, pero yo siendo como el arquitecto de la situación, ¿no? Porque él realmente no lo disfruta y en esa escena donde él está como en un pasillo donde hay pues varias personas y que él entra a una habitación y que ahí ocurre Mm, como un simulacro porque pues no es una violación porque él llega ya formalmente como buscando, también es una escena como muy dolorosa, pero que él como que necesita vivir para poder como sentir como un cierto dominio sobre sí, ¿no? ¿O ¿Qué piensan ustedes? no sé, no lo había pensado así, pero no sé, yo no lo veía como que es una necesidad de control, sino es un poco como liberarse un poco de la culpa, Okay. tal vez, como que yo siento que en la primera situación él se siente culpable porque de alguna manera él vuelve a Ujú. eso sabiendo qué es lo que va a pasar y es no entender y es un poco como decir como yo tenía el control para que eso no ocurriera. Y creo que en los hombres también, yo leía como un artículo también como de las violaciones, sobre todo acá en Colombia, y es el tema, y en contextos de guerra, y es un poco como, pero tú eres hombre, tú te puedes defender, tú tienes fuerza, ¿sí? Mm, Tú puedes golpear a alguien y puedes escapar más fácilmente de una situación que una mujer, ¿sí? mm. Pero finalmente él vuelve ahí y se pone en una situación de vulnerabilidad por todo el tema de la droga en donde él no lo puede controlar, al fin y al cabo, una vez que está allí, ¿sí? Y yo creo que a veces eso es lo que ocurre como con esas situaciones y es que las personas sienten que podrían haberlo evitado y necesitan como recrear esa escena para sentir como no lo pude evitar. Ok. Sí, o sea, todo lo contrario, Es todo realmente. Es lo como contrario. no estaba en mi control, ¿no? Mm. Bien interesante. Yo creo que
pues están abiertas las posibilidades, Sí, ¿no? creo que es muy difícil también tener como una conclusión Corroboración, sí. definitiva Sí. sin uno estar como con la persona, como cuando uno está en consulta, que pues uno sabe todo lo que la persona piensa, sabe todo lo que la persona, pues porque tú le preguntas, no es como que uno sepa ahí, ¿no? Pero Sí, no es que tú puedes hablar como, bueno, ¿y qué estabas pensando? ¿Qué estabas sintiendo? ¿Qué estaba pasando antes? ¿Qué pasó después? Como que puedes obtener una información más completa. Pero para mí, cuando yo lo veo a él, yo siento que es como una forma de liberarse un poquito como de esa culpa, realmente como entender como yo allá no tenía control, acá sí lo tengo, pero y allá no fue mi culpa, acá yo lo estoy realizando, pero es como un poco como, si ves que fue allá era porque estaba vulnerable, aquí no, y creo que esa era como esa sensación que él tenía de, siento yo, pero no sé. Pero bueno, eso es lo chévere de este espacio y inclusive pues los animamos también a ustedes a plantear sus propias hipótesis y pues de eso se Sí, trata, ¿no? sí. Igual es un ejercicio pues ficticio entre una serie ficticia que igual nos deja como mucho para la especulación, pero que Sí. igual también tiene su componente de realidad, ¿no? Pero que igual no da toda la información. Y bueno, pues antes de la siguiente pregunta, los queremos invitar a que conozcan el proyecto de Flex tu Mente. Nosotros somos un equipo de psicólogos clínicos que estamos hoy atendiendo la ciudad de Bogotá de manera presencial y también de manera virtual, pues alrededor de todo el mundo. Entonces, si tú sientes que de pronto hay algo de que hablamos que pues te pueda llegar a interesar trabajar de una manera personal o una cuestión totalmente diferente, pues invitados también a conocernos, a buscar de nuestros servicios. Bueno, y ya casi para finalizar, entonces pues la idea es continuar con las últimas preguntas. Dentro de ellas está, ¿por qué el protagonista se presenta como alguien adicto a odiarse a sí mismo, ¿no? Entonces, acá recordemos una frase de él que decía como, amaba más odiarme a mí mismo, que en este caso a Terry, ¿listo? Entonces, eh, los escuchamos. Yo creo que pues este comportamiento como de autosabotaje que a uno le Mm, genera como espectador, como tanta, ¿cómo decirlo? Como impaciencia de por qué vas a embarrarla otra vez cuando ya estabas avanzando, ¿no? Porque él tiene un periodo en el cual consigue lo que él quiere, ¿no? Y se vuelve famoso, mejora la relación con sus papás, ¿sí? O sea, como que todo está bien y él mismo como que empieza a hacer cosas para que la cosa como que eche para atrás. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes y es que él pues tiene más experiencia siendo quien es y obtiene ese reconocimiento a partir de ser, no sé, la víctima o el enfermo, ¿sí? Y es todo lo que pues en psicología hablamos como de la funcionalidad del síntoma, ¿no? O sea, Ujú. finalmente, a pesar de que entendemos, y no quiero que se malentienda lo que voy a decir, entendemos que el pasar por una circunstancia como cualquier problema psicológico es algo que es sumamente doloroso. Igual todos obtenemos algo de una situación problema. Capaz que no somos conscientes y no es algo que ujú. hacemos intencionalmente, Mm. pero hay algún tipo de recompensa o de refuerzo que mantiene nuestra conducta como muy estable, ¿cierto? Que no permite el cambio y que inclusive cuando uno está experimentando cierto avance, como que hay una tendencia a autosabotarnos, ¿cierto? Y como que es algo desconocido para uno mismo el por qué lo hace, ¿no? Porque pareciera como algo como sin intención, ¿cierto? ¿Qué Sí, piensan ustedes? Sí, digamos que sí, yo agregaría algo ahí, es como, obviamente, el hecho de él no poder actuar como genera ese mismo refuerzo hacia su propio odio, por llamarlo de alguna manera. mm, Entonces es como reconocer que de pronto, sí, obviamente no es culpa de una víctima ser víctima, sí, es como un tema muy aclaratorio, pero ujú. si él de pronto ver que no tenía como la herramienta en ese momento de poder accionar frente a cualquiera de las problemáticas, le hacía mirarse como a alguien que no era capaz, ¿no? Y finalmente muchas veces resulta también más fácil quedarme ahí en ese pensamiento de culparme, de por qué no hice, de por qué no actué, de por qué no pensé bien las cosas, de cómo no mire las banderas rojas, ¿sí? Es más fácil hacer eso que tomar acción frente a lo que nos está implicando, ¿no? Claro. Entonces, resultaba una salida más fácil, por llamarla de alguna manera. Sí, 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 yo también pienso exactamente igual. Es como que
él se da cuenta y creo que hemos hablado mucho de que él es muy consciente de cuál es su patrón, pero también esa imposibilidad